amigas, amigos, estamos iniciando ya este viernes 14 de agosto, mediados de agosto ya, y el calendario electoral está corriendo. Las organizaciones políticas comienzan a barajar algunos nombres, algunos se van ratificando, otros en definitiva están adecuándose incluso a las circunstancias jurídicas en las que se presentan. Alguien va a usar, anunciado de inmediato apenas tenía sus problemas, su candidatura. Bueno, el país sigue, el país tiene problemas con el COVID. Esta mañana trataremos eso, trataremos sobre las posibilidades de que el Ecuador entre también en este programa de las vacunas, sobre las vacunas. Pero para iniciar este primer diálogo, están convocados el señor doctor Simón Pachano, catedrático de la Flaxo e investigador, y el doctor Sebastián Mantilla, un analista político, a quienes normalmente recurrimos para reflexionar sobre este momento. Al doctor Pachano, bienvenido, buenos días. El momento político como que se va acercando. También está ya el doctor Sebastián Mantilla y también lo podemos mirar en las imágenes. Doctor Pachano, este momento se va concretando y es quizá la oportunidad para que existan alianzas o se mantenga la dispersión, con lo cual se ha dicho la calidad de la democracia es muy débil. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Sebastián y a la audiencia. Sí, en efecto, se acerca el día ya, los días definitivos, porque hay varias fechas que van a ser definitivas. Empieza la de la inscripción de candidaturas, después la campaña, en fin. Pero yo creo que todavía el panorama es muy nebuloso, por decirlo así. Me parece que no hay nada claro. Hay una cantidad de candidatos, de aspirantes de todo lado a la candidatura, y no creo que este momento podamos decir algo muy certero respecto a cómo se van a alinear las fuerzas. Lo que está claro es que va a haber un candidato del correísmo, digamos, de la Revolución Ciudadana, que posiblemente va a tener su relativa fuerza, podría estar como candidato para la segunda vuelta, y no se sabe quién irá a acompañarle en eso, quién estará en el primero o segundo lugar con este candidato correísta, porque en los otros lados, porque no es un solo lado el que queda, es incierto. Lo que decía antes, es absolutamente incierta, inciertas las definiciones, y no se puede ver claramente. Se podía pensar que un candidato tipo Jaime Nebot podía haber sido fuerte, pero en este momento el propio Partido Social Cristiano se debilitó con la salida de Jaime Nebot, puso a 4 o 5 candidatos internos, pero siempre dejando la posibilidad de acudir a una persona de fuera. Es decir, está demostrando incluso la debilidad del partido con eso. Por otro lado, reaparece la candidatura o precandidatura de Álvaro Noboa, que para todo el mundo venía a ser un chiste, una sexta candidatura de Álvaro Noboa, pero de lo que dicen las encuestas parecería que no hay que tomarle tan en chiste. Aparece Isidro Romero, siempre está presente Guillermo Lasso, pero Guillermo Lasso tiene un bajón en las encuestas con respecto a lo que logró en la última elección. Finalmente, en el sector indígena, la CONAIE y Pachacutic tienen discrepancias fuertes respecto a las candidaturas de Carlos Yacu Pérez o de Leonidas Diz. Entonces, es muy, muy oscuro el panorama, Francisco. Oscuro así. Usted, una de las cosas que siempre me llama la atención, doctor Pachano, es que siempre se le pone con una fuerza inusitada al correísmo y a la Revolución Ciudadana, incluso haciendo abstracción de quién pueda ser su candidato, quién los represente. Están los hermanos de él, están algunos asambleístas, entre ellos la señora Guiñaga,
varios nombres se alentaba a varios abogados del expresidente, pero siempre están, y usted acaba de afirmar una cosa, parecería que lo que estamos buscando es quién va a competir en segunda vuelta con ellos. ¿Le parece tan así que no pesa la corrupción, que no pesa incluso que el propio líder de la Revolución Ciudadana y la parte esta de Alianza País tenga ya una sentencia, doctor Pachano? Me parece que por el momento, quizás me faltó precisar eso en mi intervención anterior, que todo lo que estoy diciendo es por el momento. Esto puede cambiar en un par de días o en un par de semanas. Esto no es una cosa que podamos afirmar de aquí a mucho más tiempo que eso, que un par de semanas. Como está en este momento el panorama... Incluidas la lectura de las encuestas sería. De las encuestas, de lo que está sucediendo un poco en el espacio público, de las declaraciones, ¿no? Y me parece que respecto, por ejemplo, a si la corrupción incide o no incide en la decisión de la gente, desafortunadamente. Digo desafortunadamente porque se ve que no se vota con un criterio de ética, sino que se imponen otros criterios por encima de la ética para los votantes en general. Entonces, los hechos de corrupción prácticamente no van a tener mayor impacto, y peor aún cuando todo lo que estamos viendo en los últimos días es que la corrupción no es patrimonio del correísmo. La corrupción está mucho más generalizada. Hemos visto con este cártel que ha aparecido de las medicinas, que involucra a parte de la familia Bucaram, del expresidente. Entonces creo que es algo que desprestigia al conjunto de la política, y por lo tanto la gente ya no hace diferencias tomando en cuenta la corrupción. O sea, prácticamente dice todos son corruptos, por lo tanto esa es una constante, no se la considera como elemento determinante, y se guían por otro tipo de cosas, por la oferta que están haciendo, por en fin, no lo que se puede obtener inmediatamente. Entonces creo que sí, en este momento lo único claro es que el correísmo tiene fuerza, tiene una fuerza que no es que sea esa mayoría absoluta que tuvo a lo largo de los 10 años, o por lo menos unos 8 años. Usted sí le daría la primera minoría, por lo menos. En este momento sí tendría la primera minoría, en este momento. A menos que surja una candidatura, o que una de las candidaturas logre aglutinar al resto, que no se presenten tantas candidaturas, en fin, porque lo más probable es que tengamos un escenario al estilo de la alcaldía de Quito, de cómo se definió la alcaldía de Quito. Un alcalde que gana con el 20%, y el segundo lugar se disputan entre 3 o 4 partidos o movimientos que están con diferencias de medio punto. Esta situación ya la tuvimos cuando triunfó el coronel Gutiérrez. Él sacó el 20% y Álvaro Noboa alrededor del 18%. Entre los dos no llegaban al 40%, tenían el 38% entre los dos. Por lo tanto, el 62% de la población o de los votantes no votaron por quienes pasaron a la segunda vuelta. Eso es grave porque es una pérdida de la legitimidad de origen del presidente. Y tuvimos también un escenario relativamente parecido cuando Rafael Correa llegó en segundo lugar con el 24% aproximadamente, y Álvaro Noboa con 2 puntos más. Y entonces tenemos esta realidad en Ecuador, que con muy baja votación se puede ganar la presidencia de la República. Al saludar al doctor Sebastián Mantilla, Sebastián, buenos días, bienvenido. Yo comenzaría pidiéndole una reflexión sobre esto de que mucha gente parece, y claro, no tomar en cuenta el tema de la corrupción, y ahí sí tenemos una gran dificultad,
porque entonces limpiar un poco la democracia, la política, no tiene mayor sentido si es que tomamos así esta medición, pero de los nombres que nos presenta y que ha analizado el señor doctor Pachano, nacen también gente que tiene más o menos opciones políticas, ¿no? Lo que se ve es que no hay actores con mayor fuerza, con excepción de lo que sería la Revolución Ciudadana, que mantiene incluso gente en el actual gobierno, sin olvidarnos que son los mismos. Doctor Mantilla, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, un cordial saludo, igualmente un fuerte abrazo a Simón Pachano y igualmente a todas las personas que nos escuchan hoy a esta hora. Sí, yo le diría que el escenario electoral es realmente muy difuso. Como decía Simón, no está del todo muy claro. Y también es lógico porque justamente en esta etapa, que esta es la etapa donde de alguna manera los partidos comienzan a lanzar nombres y comienzan a aplicar encuestas para ver si es que eventualmente sus candidatos tienen hasta cierto punto una cierta, favor de la población, comienza, digamos, como hasta cierto punto a hacer estas pruebas para ver si es que a la final tienen alguna posibilidad o no. Y claro, yo le diría que es realmente lamentable que del lado, por ejemplo, podría decirse no sé si de la oposición, tengamos una emergencia de una cantidad bastante abultada de candidatos. Es decir, se está hablando de que posiblemente se registren para el próximo proceso electoral y presidencial cerca de 24 candidatos. Y digamos, eso lo que hace es que se disperse mucho el voto. Puede darse, como decía Simón, un escenario muy parecido a la elección de la alcaldía de Quito, donde tengamos una gran variedad de candidatos y al final el que pase la segunda vuelta y gane, digamos, la presidencial, sea realmente un candidato con un mínimo de votación. Es lamentable también como de alguna manera uno ve, por ejemplo, también igualmente los resultados de las mismas encuestas. Ahí hay nombres, por ejemplo, que se ponen siempre a veces a prueba, pero resulta que hasta cierto punto ve usted en el lado, por ejemplo, del correísmo, existe básicamente como todavía tiene un cierto apoyo de la población, pese a los sonados casos de corrupción. Ve usted el caso del mismo presidente Correa, se dejó de determinar que estuvo a cargo liderando una estructura delincuencial para promover actos, de corrupción. Estamos ya en una última instancia y parecería que incluso, pese a ello, pese a las pruebas, pese a las evidencias que han salido en los mismos medios de comunicación, eso no pesa en ciertos sectores. Entonces, de alguna manera regresamos y vemos que hasta cierto punto el clivaje, por ejemplo, de carácter ideológico todavía hasta cierto punto sigue pesando en el país, al menos, por ejemplo, en ciertas tendencias, y que otros aspectos, por ejemplo, como el tema eventualmente, por ejemplo, de la corrupción, no sé si el tema de la crisis económica, de la crisis sanitaria, una nueva propuesta que, exacto, vaya encaminada a generar nuevos puestos de trabajo, mejorar la situación social, de la educación, etcétera, parecería que eso no toma fuerza todavía. Pero es todavía una etapa muy, digamos, preliminar y habrá que ir viendo qué es lo que pasa en las próximas semanas. En el caso, por ejemplo, Simón decía hasta hace no mucho, el nombre de Álvaro Noboa habría podido sonar como un chiste y parecería entonces que ahora toma cuerpo y más aún se dice que ciertas tiendas políticas discuten el presentar ese nombre, si bien en este momento no tendría partido político a través de cual participar. Eso en el Ecuador parece que no es problema, alquilan alguno. Hay alguno que no tiene ni para sacar un presidente de una junta parroquial, pero tiene el membrete y podría alquilarlo. Se menciona también gente, ya digamos así, frente a todo lo que pasa, a gente como Roque Sevilla, hay otros nombres que comienzan a circular. Se puede salir, no sé si con un outsider, pero salir con otros nombres, doctor Mantilla, a más de los que ya hay, ¿no?
O sea, yo creo que de alguna manera ve usted que una de las últimas encuestas del CEDATO se decía que el 80% de la población y de los ciudadanos todavía no ha decidido su voto. Es decir, que apenas el 20% de la población de alguna manera ya ha estado como fijando una cierta preferencia del voto. Entonces, cuando hablamos de que el correísmo tiene, por ejemplo, un cierto apoyo, otros candidatos tienen un cierto apoyo, pensemos, por ejemplo, en el caso de Lazo, pensemos en el caso de Otto Sonnenholder, o pensemos de otros líderes de otros partidos políticos, estamos hablando únicamente de un apoyo que solamente es del 20% de ese 100% de la población. Lo que a mí, o sea, yo diría que sí, que todavía hay la posibilidad de que puedan surgir candidatos, y yo diría que aquí el tema ya no es solamente un asunto de candidatos que eventualmente sean como muy conocidos o que sean, digamos, muy populares, sino yo creo que ahorita la circunstancia del país, la situación política, económica, social, de la afectación que ha generado, por ejemplo, el COVID, nos lleva a que no elijamos, no tengamos que elegir por simplemente el más conocido, sino más bien por el más preparado. Siempre se ha mencionado el tema de la juventud, se ha mencionado en el caso, por ejemplo, de Otto Sonnenholder, y yo diría que no es solamente un tema de juventud, Francisco, sino es un tema de experiencia, conocimiento y más que nada propuestas para sacar adelante el país. El país está en una circunstancia muy delicada, Y en ese sentido creo yo que yo diría que es necesario e imperioso de que surja una candidatura pero realmente seria, con gente que de alguna manera pueda responder al país y que tenga una hoja de vida, no solo en términos de formación profesional, experiencia, sino el tema ético y el tema moral, que creo que es fundamental después de todo lo que hemos visto, no solo después de la época del correísmo, sino incluso en este periodo, por ejemplo, del gobierno de Lenín Moreno, que hemos visto también escándalos realmente muy penosos, por ejemplo, de corrupción. Ve usted incluso, no sé si podría añadir algo más, Francisco, ve usted la falta de una candidatura, diría yo, por ejemplo, seria, realmente potente. Que recoja lo que se llamaba el centro izquierda. Podría ser de la centro izquierda o incluso centro derecha o centro, que plantee cosas realmente pragmáticas, no tanto inclinadas muy al tema ideológico, sino pragmáticas de soluciones concretas a los problemas del país. Pero ve usted la situación tan crítica que vivimos, que incluso no solamente tenemos un candidato de chiste, como por ejemplo en el caso del señor Noboa, sino que incluso el discurso de chiste que maneja el candidato Noboa también ha servido como para que eventualmente otro candidato como el señor Lazo también comienza a bajar ese nivel, ¿no? Exactamente, y ve usted incluso esta frase que aparece en redes sociales del que no quiero decir la palabra. Ve usted, es más o menos como una situación que evidencia tal vez una especie de comportamiento o evidencia, digamos, un descontento total de la población que dice, más allá de esos candidatos, entonces, ¿qué me importa? Votemos nomás, como en la época, Lucio Gutiérrez, por ese. Veamos, digamos, a ojos cerrados, hagamos algo de esto. ¿Será entonces que el expresidente Osvaldo Hurtado, quien nos decía en estos micrófonos, decía lo siguiente el expresidente? Que la política ecuatoriana se ha empeorado dramáticamente, porque antes la corrupción era una excepción y hoy la corrupción es la norma. Para todo esto para decirle, ¿no?, que la política ecuatoriana es corrupta porque buena parte de la sociedad ecuatoriana es corrupta. Si la sociedad ecuatoriana fuera honesta, como es la sociedad alemana o la sociedad sueca, los políticos ecuatorianos serían honestos. Estos que dicen que no son políticos han deambulado por todos los partidos, porque lo que les importa es tener un puesto público para robar. Y como no tienen un partido que les vigile, como no tienen una formación moral, como les importa nada que el dinero público sea apropiado privadamente. Doctor Pachano, esta es entonces una realidad y entonces proponer lo que ustedes dos han dicho, un proyecto de país con enfrentar las dificultades, no ofrecer el paraíso, sino irnos por el quechu, es una salida y esa, como ya vemos, no es pues una propuesta seria, doctor Pachano.
Desafortunadamente, creo que es así, Francisco. Me parece que estamos en una situación muy compleja, muy grave, que es el caldo de cultivo ideal para cualquier aventurero que pueda presentarse de esa manera, es decir, con el quechú, digamos, ¿no? Ya que chucha. Exacto, así como dice. Así tal como le salió. Pero sonaba entre chiste y a falso, ¿no? Claro. Y yo creo que estamos precisamente frente a eso. Hace un par de semanas en un diálogo yo decía esto justamente, que es un ambiente muy adecuado para un outsider, ¿sí? O para una persona que incluso sea conocida, pero que venga con ese tipo de planteamientos de pegar la patada a la mesa, digamos, y botarlo todo. Y alguien me decía que no, porque no hay tiempo. Yo creo que más bien es lo contrario. El outsider, el tipo, el aventurero, no, más bien lo que menos necesita es tiempo. Es el aparecimiento sorpresivo de una persona que impacta en la gente y que la gente lo vota porque no lo conoce precisamente. Porque si es que hubiera más tiempo y llegaran a conocerse, esas personas se desgastarían. Es, por ejemplo, lo que me parece a mí está pasando con este señor, que yo creo que es un aventurero, Balda, que como ha pasado el tiempo, ahora ya tiene que ir diciendo cosas, y las cosas que dice son tan payasadas como las de Alvarito Noboa. Solo que ella dice como candidato, no enfrenta los huracanes antes de la candidatura. Exacto, y no habla francés e inglés como Alvarito Noboa. Entonces, es decir, va y plantea que hay que poner una base militar en Taiwán. En Taiwán, o sea, ese tipo de cosas van a impactar. Recordemos cómo ganó el propio Abdalá Bucaram la presidencia. Recordemos que ya se eligió una persona como Abdalá Bucaram, se eligió una persona como Gutiérrez. Entonces, y Álvaro Noboa ha llegado, si no me equivoco, 3 veces a la segunda final. Entonces, tenemos que ver eso, ver cuál ha sido el comportamiento electoral de la mayoría de ecuatorianos y pensar que podemos tener cualquier resultado en ese sentido. Yo coincido con Sebastián en el ideal que él está planteando, que era una alianza amplia, con un planteamiento, llamémosle así, racional, de manejo de la economía, en fin, eso es lo ideal y eso quisiéramos evidentemente, pero creo que hay muy poco espacio para eso y hay mucho espacio para estos aventureros. ¿Usted cree que entonces una propuesta seria, puede carecer del quechú, pero podría funcionar o no? Definitivamente la sociedad quiere esto, no le importa, como dice Sebastián, y demuestra no solo que vamos a ver qué pasa, sino que tampoco hay una propuesta concreta. Es que ese también es el problema. Lo ideológico se volvió difuso, el discurso de la revolución ciudadana se transformó en momentos, en el manejo de recursos. ¿Cómo recuperar la política para las ideas, para este mundo de las propuestas entonces, Simón? Creo que es muy difícil en este momento, es muy poco probable que eso se imponga en esta campaña. Sería lo ideal y hay que hacer todos los esfuerzos para que así sea. Hay que empujar a que haya un acuerdo amplio de una fuerza, digamos así, sea de centro izquierda, de centro derecha, que tenga un proyecto de sacar adelante al país, primero de sacarle de la pandemia y luego de sentar las bases de una economía sólida, en fin. Eso hay que empujar, hay que hacerlo, en la medida en que nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, como medianamente formadores de opinión. Pero yo creo que es muy difícil, es cuesta arriba, y eso tiene que encarnarse en una persona. Desafortunadamente tenemos que hablar en términos personales. ¿Por qué? Porque no hay partidos políticos. Porque prácticamente se acabaron los partidos políticos en el Ecuador. Lo que existen son unos membretes
que no tienen atrás una institucionalidad, una ideología, un ideario, una propuesta. Entonces, al no tener todo eso, tenemos que pensar en términos personales. Bueno, entonces busquemos esa persona que sea la que pueda encarnar un proyecto de ese tipo, ¿no? Pero en el momento no es que falten las personas, más bien sobran, entonces... Sí. Lo que pasa es que los que sobran dan susto. Exactamente. Sebastián, planteado así, el día de ayer comentaba sobre un grupo de gente que era del Partido Liberal, del viejo Partido Liberal, y ellos planteaban la idea de tener un gran frente. Y yo decía, ojalá tuviese alguna oportunidad de que estas voces puedan ser escuchadas. La verdad es que, como dice Simón, sin existir siquiera una organización, sino 2, 4, 5 personas que son capaces de reflexionar, no hay cómo. ¿Quiénes podrían, Sebastián, organizar un gran frente con todas estas ideas para poder enfrentar dos proyectos, digamos, lo que hemos tenido en estos últimos 14 años frente a lo que se puede construir con las reales dificultades que se tiene, incluido del no tener partidos políticos, Sebastián? Francisco, yo coincido igual con Simón que la situación se vuelve mucho más difícil cuando en el país no tenemos organizaciones políticas, no tenemos organizaciones políticas sólidas. Tenemos igualmente una gran crisis, por ejemplo, de representación, justamente por el tema de la corrupción, que ha invadido no solo a los partidos políticos, sino a muchas instituciones del Estado. Y entonces, en ese sentido, claro, se vuelve como complicado, se vuelve difícil, pero no imposible. O sea, yo sí creo que hay alternativas, y esas alternativas deberían eventualmente, posiblemente salir desde, digamos, los sectores o los distintos sectores de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en organizaciones sociales, sociedad civil y ONGs, pensemos en la academia, universidades, pensemos, por ejemplo, en gremios empresariales y de, por ejemplo, igualmente pequeños productores, artesanos, etcétera. Yo creo que por ahí puede eventualmente, si generamos o si se genera, por ejemplo, un espacio de diálogo, de concertación, y que de ese espacio surja, por ejemplo, una candidatura potente, yo creo que eventualmente puede ser que todos estos, digamos, logos de ensayo que están saliendo desde el lado, por ejemplo, de esa política informal, populista, de la peor calaña que ya tenemos y hemos visto y hemos experimentado en carne propia desde hace muchos años atrás, y me refiero prácticamente, por ejemplo, lo que ya ha mencionado Simón, algunos de estos, digamos, diría yo, oportunistas, creo yo que habría, por ejemplo, lugar de que esta sociedad civil, digamos, organizada, o esta sociedad organizada proponga, por ejemplo, un candidato. Y ahí sí yo abrigaría que no solamente sea el candidato, o sea, la figura del presidente y el vicepresidente, sino sea un equipo de gobierno. Es decir, ahí podamos visualizar también quiénes pueden estar. Y quién pueden estar ahí, quién va a acompañar, quién va de alguna quién va a estar en cada provincia, quién va a ser, quiénes pueden ser los ministros de Estado, los gerentes. Claro, un equipo, lo que tenían los partidos, incluso alguien que les dispute las propias candidaturas presidenciales. Sí, entonces yo le diría que frente a esa informalidad, más bien plantear la formalidad, plantear la actividad, plantear la ponderación, plantear, por ejemplo, el planteamiento de alternativas y soluciones, por ejemplo, a largo plazo, no desde el lado populista, sino desde el mismo análisis, decir, bueno, muy bien, el problema económico va a durar tanto tiempo. Solucionar. Exactamente, se puede solucionar de este modo. En el tema de salud también es un tema complejo, pero se puede solucionar en este asunto. Es decir, un poco ir abrigando a lo que el país necesita como tal, que es lo que yo decía, una definición, por ejemplo, de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, y que esos objetivos sean los que puedan generar espacios de concertación sobre el modelo económico, el modelo político, de cómo deberían funcionar esas distintas instituciones del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí, más bien yo sería de la idea de aprovechar, por ejemplo, este medio de comunicación para hacer un llamado a la sociedad civil, para hacer un llamado a los gremios,
para hacer un llamado a las universidades a que frente a esta situación tan desoladora que se nos viene como país, poder unirnos, juntarnos, y en base de eso puedan surgir ahí propuestas. Yo creo que hay profesionales, digamos, no desde el ámbito de la política, pero desde fuera de la política, que podrían cumplir un gran papel, por ejemplo, como presidente, vicepresidente, o incluso en la misma Asamblea Nacional. ¿Cree usted, esta Asamblea Nacional da pena ver, no solamente por los actos de corrupción, sino también incluso por la misma actuación, desempeño? ¿Qué propone, por ejemplo, la Asamblea Nacional ahora en esta situación de crisis? Siempre un poco ha sido una actitud reactiva, ¿no? ¿Qué propone el gobierno de Moreno y ellos cómo reaccionan? ¿Apoyan o no apoyan? Pero ¿qué han propuesto, por ejemplo, los distintos bloques? El mismo correísmo, el Partido Social Cristiano, o incluso otros pequeños bloques más pequeños, y el mismo de Creo, para solucionar el problema fiscal, para solucionar el problema de la corrupción. Vuelvo de nuevo a insistir en este espacio, Francisco, ¿qué pasa con la ley de extinción de dominio? Por ejemplo, hasta ahora igual, se dice que se está tratando en la Asamblea. ¿Cuándo va a ser aprobada esa ley? No la van a aprobar. Incluso, claro, no lo van a aprobar. Porque, y algunos dicen que ni siquiera se necesita. Bueno, es el criterio, pero podría ser una respuesta también política, ¿no? Claro, o sea, puede ser. O sea, yo creo que sí se necesita una ley de extinción de dominio, y creo que no es que con eso, digamos, es la ley y ahí termina todo. O sea, se puede todavía seguir trabajando en muchos otros aspectos, por ejemplo, para perseguir la corrupción. Vea usted, por ejemplo, incluir en la declaración, por ejemplo, de los mismos partidos políticos una declaratoria de ética, e incluso formalizar un documento donde dicen que si es que algunos... Se supone que debe tener el código de ética entre los requisitos de los partidos. Exactamente, que denuncien o que eventualmente devuelvan los patrimonios mal habidos, o el patrimonio que les pongan por el patrimonio que tengan. Es decir, hay cosas o iniciativas que se pueden hacer desde las mismas organizaciones políticas, pero sabemos que eso no va a pasar. Entonces creo yo que de alguna manera la alternativa, la solución, y creo que pese a los temas de estos que hemos visto y que de alguna manera nos preocupa, ¿no? El tema del populismo, del clientelismo, que es una situación que todavía se presenta en el país. Yo creo que igual, hasta cierto punto, muchos ciudadanos en todo el país también les preocupa, y eventualmente lo que están esperando es justamente lo que estamos hablando, Francisco, una candidatura potente, fuerte, con personas realmente capaces, pero también y con experiencia, pero también que en el tema ético y moral respondan y sean intachables. Creo que por ahí se puede construir algo. Simón, de esta descripción, y ya tú habías dicho, claro, lo ideal sería esto, pero de los nombres que ya circulan, como el de Otto, el de Larrea, el del señor Lasso, que ya tiene ahí, el de Roxeville, el de Montúfar, están los en conflicto, pero los nombres de 3 dirigentes indígenas, como el señor Issa, el señor Pérez, no sé si todavía el señor Vargas, aunque a él casi ya lo han descartado, pero uno diría, bueno, podrían presentarse, y si vamos a tener más de una docena, como podríamos llegar, la ciudadanía con Álvaro Noboa, y si es que Álvaro va a ser candidato, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, le podrán poner un binomio, y la estructura ahí ya cumpliría. La estructura sería o el propio Otto o el propio Sevilla, o Lasso de pronto dice vamos a hacer un acuerdo más amplio, aunque ya anuncia incluso quién podría ser su binomio. Montúfar sigue buscando la candidatura presidencial y él podría presentarse más allá de acuerdos o no. ¿Hay la posibilidad en estos nombres de encontrar una fuerza que los ayude a consolidarse, Simón? Sí, solamente antes de responder, por favor, sí. Una pequeña anotación de lo que yo le escuché en las declaraciones de ayer o anteayer de César Montúfar. En efecto, él dice que su organización, Concertación, le ha candidatizado, pero que él estaría dispuesto a deponer esa candidatura en caso de que haya un acuerdo. Sí, creo que es el único de los precandidatos que ha tenido una posición de ese tipo, ¿no? También el representante manabita de Suma, el señor Celi, que proclamó una candidatura y que ha dicho que, claro, es una candidatura para ver... Tienes razón. Mira, yo creo que más allá de ver
los nombres que están subiéndose a la palestra, digamos, en este momento, también tenemos que ver cómo va a votar la ciudadanía, cuáles van a ser las motivaciones por las que vote la ciudadanía. Y creo que va a ser un voto que podría decirse, para simplificarlo, un voto de rabia, un voto de enojo, un voto bueno, la frase... Pero ese puede ser, en cambio, un resultado terrible para el país. Terrible, terrible. Es que ese es el grave problema, porque tenemos una población que mayoritariamente va a ir a votar en el pleno desempleo, no solamente con un problema económico de reducción de ingresos, en fin, no, es un desempleo abierto. Y entonces, en esas condiciones, la gente no va a razonar en términos de cuál es la mejor propuesta, qué sé yo, sino escoger al primer aventurero que quiera ofrecerle algo, o votar en contra de. Un voto antisistema puede ser el que se imponga, es decir, un voto de decir que se vaya todo al diablo, cuando justamente la votación por Abdalá Bucaram fue eso. Eso, claro. Recordé, o sea, experiencia de eso ya tenemos. Exacto. El problema es que los jóvenes que ahora están, que serán menores de 35 años, no se acuerdan de eso. Exacto. Y recordemos, Francisco, qué es lo que sucedía en elecciones previas a la de Bucaram. Me acuerdo los grafitis en las paredes de varias ciudades del Ecuador que decía: te odio, Bucaram, por obligarme a votar por Borja o por el que fuera. No. Es decir, no sería capaz de votar por ti y tengo que votar por uno que no me gusta para salvar al país. No, cuando llegó el momento, la gente votó por él porque dijo que se vaya todo al diablo. ¿Sí? Entonces, es muy probable que estemos frente a un escenario de esa naturaleza, de ese tipo. Pero entonces el outsider puede salir de ese sector más radicalmente relajo. Exacto, y yo creo que incluso puede ser que volvamos a nombres conocidos, puede ser que simplemente la consigna sea vota por Correa, y que sea quien sea el candidato, y mucho más si es que la candidata es la hermana de Correa, que ahí sería vota por Correa, y eso sería un voto bastante duro. Entonces tenemos que ver eso también, o sea, una cosa es el panorama que nos estamos imaginando, que sí, porque es esto, especular con lo que hay, para que la ciudadanía comience también, Simón, y lo que ustedes dos les hemos pedido es, nos den elementos para reflexionar sobre el futuro del país, el futuro político ciertamente, pero sobre qué país queremos construir. Sí. Bueno, como ha quedado claro, de los elementos que yo puedo aportar son de un pesimismo total. Así veo. Sí, pero hace bien en tener ese pesimismo para que ojalá si la gente reaccione. Claro, Sebastián tiene un poco más, menos pesimismo, diríamos, pero este pesimismo, Simón, tiene estas bases, ¿no? Tiene estas bases. Yo creo que sí, el pesimismo tiene una buena dosis de realismo, digamos. Obviamente Sebastián tiene mayor voluntad, él siempre ha sacado adelante una serie de emprendimientos propios de él que yo he admirado siempre, como la revista de Política Comparada, por ejemplo, que aprovecho de decir que es una excelente revista hecha en Ecuador, en el ámbito de la ciencia política, y que es un esfuerzo de Sebastián, y que claro, él de esa manera, y yo admiro eso. Pero yo tengo esta otra visión que me parece que es ver una realidad que es penosa en el país, que la gente no considere, por ejemplo, la corrupción como un aspecto negativo dentro de la política, que meta a todas las personas en el mismo saco de la corrupción, que crea que el país tiene que tocar fondo para de ahí despegar. En fin, son problemas que yo por lo menos no puedo ver hacia otro lado. Claro, entonces, Sebastián, de todos los nombres, eso es lo que hay, dirían, el menú es ese. ¿A través de qué membrete va a estar este menú?
de cómo poder organizar. Incluso Simón nos decía que ya César Montúfar ha dicho, sí, mi organización me candidatizó, pero estamos abiertos a un acuerdo nacional, a una posibilidad de esta. ¿Se podrá construir con lo que tenemos algo así para convocar a otras gentes, Sebastián? Francisco, no es fácil. O sea, yo siempre pienso que nunca nada es imposible. Yeah. Siempre se puede de alguna manera encontrar caminos, alternativas, soluciones en todos los ámbitos. Y yo diría que, claro, el escenario, en ese sentido, yo también igual rescato esa como visión más bien, que no sé si es pesimista, sino más bien realista, ¿no? De lo que ve Simón. Y es eso, o sea, estamos ante una situación bien penosa, delicada, de crisis en todos los ámbitos. Y principalmente, digamos, la crisis moral, la crisis de esta falta como de líderes comprometidos con el país, con el futuro del país, comprometidos con la sociedad. Y eso es lo que de alguna manera me preocupa. Y cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, en las distintas tiendas políticas, vea usted, incluso ahí podríamos mencionar a tal vez candidatos un poco más potables, por ejemplo, como el mismo Lazo. Usted ve que prácticamente es la misma lógica y dinámica que han seguido las organizaciones políticas desde mucho tiempo atrás. Dicen, sí, perfecto, tenemos que conversar, tenemos que dialogar, pero alrededor de qué, exactamente, las condiciones son estas. Yo soy presidente, yo tengo mi equipo, yo tengo, digamos, ya estos nombres, entonces si usted quiere, tiene este espacio como reducido, este es el espacio como para ceder. Porque todos creen que van a poder llegar, de alguna manera al final, pero yo lo que veo es de que la clase política no está viendo la situación del país o no está viendo esta realidad. Y es que posiblemente ninguno de los que estamos ahorita hablando, de los nombres que hemos mencionado, no va a lograr absolutamente nada. Y en un escenario muy, digamos, preocupante y real, puede ser que, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el centro derecha y también algunos grupos de centro izquierda, que hay mucha dispersión, en el caso del correísmo mantiene una cierta votación y esa votación no es dispersa, se mantiene, digamos, muy... El único que tiene voto duro sería el correísmo. Si usted mira ahorita las encuestas, no sé si me equivoco o no, pero yo le diría que lamentablemente, viendo el escenario que ahorita vemos en el ámbito político electoral, el próximo presidente va a ser correísta. ¿Sí? El próximo presidente del país va a ser correísta. Y esa es la... Pero ese anuncio es para asustarnos o porque tiene usted una convicción de que si esto no cambia, porque yo sinceramente le digo, no sé si ya es una posición personal, pero yo no encuentro en cambio forma de que un correísta vaya a ganar una elección. Yo parto más bien del análisis de lo que mencionaba Simón. Él decía hay que ver el comportamiento electoral, el comportamiento del electorado. Y tenemos un comportamiento electorado que, aunque podemos tener un cierto sector del electorado que dice que tú y otro que yo votaré por esto o por el otro. En el caso, por ejemplo, de hay un cierto electorado que dice no, y nosotros apoyaremos a cualquier candidato que surja o que esté identificado con el correísmo. Vamos a volver a reconstruir la paz. Pero eso es como el 8%. No sé, yo diría que incluso un poco más. Yo diría que hay un voto duro de un 20%. Y eso es realmente una situación preocupante. O sea, usted encuentra ahí un voto oculto entonces. Claro, sí, como ha pasado en muchas otras elecciones. Y entonces yo creo que frente a ese escenario, que sería devastador, vea usted incluso todos los problemas o muchos de los problemas que tenemos ahora fueron y surgieron en la época también del correísmo. Hay ciertos aspectos que uno podría rescatar durante la primera parte como positivo, la reforma, estructura institucional, etcétera, algunos temas de ahí. Pero todo el tema del sobreendeudamiento, el tema de la corrupción, el mal manejo, por ejemplo, de la economía. O sea, hay muchos aspectos, por ejemplo, que son negativos y que no lo visualizan, digo yo, no solamente en el electorado, sino también muchos otros actores y actores políticos. Entonces, frente a este escenario, es imperioso el tema de buscar, de alguna manera, un candidato que sea una alternativa
al mismo correísmo. Y que eso debería más bien surgir, quién sabe, no sé si, como vemos que los partidos políticos y los posibles precandidatos no lo ven así o no les interesa y creen que pueden llegar, habría que surgir, o esta candidatura debería surgir desde otro ámbito, el ámbito de la no política, es decir, universidades, sociedad civil, el ámbito de organizaciones sociales como tal. Pero que tendrá que plasmarse una candidatura de un movimiento o partido político. Claro, obviamente debería ser, o debería esa candidatura quedar en algún número de movimiento o partido político como tal. Y creo que eso es imperioso, eso es necesario. Eso es necesario. Entonces ahí le planteo a Simón, de lo que hay, el Partido Social Cristiano es el que tiene otra minoría más o menos fuerte por su representación, sobre todo regional, aunque también eso de regional va siendo discutible. La izquierda democrática podría tener una convocatoria, aunque no tiene ya ni siquiera representación regional, pero está ahí, la han mantenido, digamos así, el gran mérito ha sido mantenerla. Hay sectores organizados que podrían venir. ¿Qué rol podrían jugar la Concertación o Suma, con todos los conflictos que puede tener el exalcalde, pero tienen organizaciones que pueden ir buscándose? ¿Serán estos sectores, podrían consolidar alguno de los nombres que se discuten, Simón? Sí, yo creo que quienes tienen en este momento más posibilidades de ir estructurando, digamos así, frentes o alianzas relativamente amplias, son, aparte del correísmo, que irá con algunos de sus membretes que tienen, ¿eh? Algunos de esos incluso están tratando de tener algún tipo de acuerdo con sectores del movimiento indígena, al que trataron muy mal durante su gobierno. Pero aparte de eso, creo que quienes tienen opción son sin duda el Partido Social Cristiano, que estoy de acuerdo, ya no es siquiera una fuerza regional, es una fuerza local y quizá menos que local en este momento, casi parroquial, de algunas parroquias de la ciudad de Guayaquil, pero tiene, digamos, un membrete que se ha mantenido, tiene la reciente alcaldía de Jaime Nebot. Tiene una serie de factores que pueden llevarle a que alrededor de él se junte una tendencia, digamos. El otro es Guillermo Lasso, que está haciendo una muy mala campaña, que está tratando de presentarse, de competir, digamos, en el lado del populismo, cuando él más bien era una persona que parecía como todo lo contrario. Y claro, y que podría generar más bien esta imagen de vamos, aquí hay algo un poco más seguro. Claro, y él digamos, con la imagen que tenía, a pesar de ser la imagen del banquero, que en Ecuador está bastante golpeada, digamos, él pudo llegar a la segunda vuelta y estar a milímetros de ganar. Y es gracias a ese trabajo que se abrió esta puerta en realidad. Claro, y él pudo mantener esa imagen de, digamos, de una persona que maneja más seriamente la política, que quiere hacer un gobierno, en fin, aunque discrepemos de su orientación. Sí, es otra cosa. Claro, es otro tema. Pero evidentemente esa era su imagen. Él está desdibujando esa imagen con todas estas cosas de la cervecita del viernes. Buscando acercarse al populismo. Exacto. Entonces, creo que si él sigue por este camino, va a perder la oportunidad de hacer una alianza importante y de sentar, digamos así, unas cabezas de puente en algunos sitios en donde él necesita recuperar lo que él conquistó en la tierra, por ejemplo. Sería muy importante para él, pero de la manera que lo está haciendo no le va a ir nada bien. Se ve eso en las encuestas, él no despega, él está hundido, digamos así, junto con el pelotón del resto que se diferencian en menos de un punto porcentual.
es decir, están empatados dentro del margen de error. Y es muy poco probable que él logre desprenderse de eso. Entonces, pero sería, como digo, las tres opciones que hay en este momento que puedan aglutinar son estas. No creo que las otras logren hacer alianzas. Incluida, por ejemplo, la del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Es que Otto Sonnenholzner no es una fuerza política, es una persona que está buscando, más o menos es un futbolista líbero que está viendo quién le contrata, digamos, y que puede ser un gran aporte para el equipo al que llegue, pero ningún equipo quiere en este momento contratarle porque tienen otras prioridades, entonces, o tienen temores de que les vacíe al resto del equipo. Entonces, creo que... esas son las dificultades. Si el Partido Social Cristiano decide entonces, Simón, y otras fuerzas, no sé si a lo mejor otras fuerzas de la sierra que todavía mantienen algo de organización, ¿se podrían juntar? ¿Hay esa posibilidad? Sí, hay la posibilidad. Es lo que digo, el Partido Social Cristiano puede ser uno de los ejes, evidente, que también viendo cómo manejan. Pero lo último que se está diciendo es que el Partido Social Cristiano está conversando con Álvaro Noboa. Así es. Bueno, ya eso es realmente, ahí sí es freír granizo, como decía Sí, claro, pero son apuestas, ¿no? Apuestas que podrían hacer o ya no quieren tener partido o se la van a jugar a todas, ¿no? Es que yo creo que no tienen partido, no tienen. El hecho de que digan, vamos a hacer una elección interna, digamos, entre 4 o 5 candidatos y candidatas, pero no cerramos la puerta a que venga alguien de afuera. Eso está diciendo el partido no tiene cuadros como para enfrentar una elección presidencial. Porque un partido sólido, institucionalizado, estable, en fin, diría, aquí vamos a hacer una elección interna y va a salir de aquí nuestro candidato. No es la cosa de, vamos a ver nuevamente esto, a quién fichamos desde afuera. Entonces, creo que eso nos dice la debilidad que tiene el segundo partido más grande del país, o el primer partido después de un movimiento como esa Alianza País que no existe en realidad. Entonces, para culminar, Sebastián, esto que ustedes nos han comentado tiene más conflictos que el COVID. Y vacunas pueden haber, anuncian algunos que tienen la vacuna, y de eso vamos a hablar en el siguiente panel. Pero para concluir este diálogo con ustedes, ¿qué debemos esperar en estos días? ¿El calendario avanza, Sebastián? Bueno, esperar, Francisco, que de alguna manera podamos tener alguna alternativa a lo que ya hemos estado viendo de manera penosa en los últimos días. Es decir, una alternativa mucho más potente, mucho más interesante, que sea una alternativa que no le haga, digamos, juego al populismo, sino que más bien le plantee soluciones a los problemas del país. Y creo que curiosamente, por ejemplo, mire, en relación a lo que comentaba Simón sobre el tema del Partido Social Cristiano, creo que igual, o sea, hay un problema interno, digamos, dentro del Partido Social Cristiano. Y yo le diría incluso, mire, capaz que ahí me aventuraría a decir algo que no sé si les guste a muchos o no, pero yo les diría que no sé si ya se le pasó el tiempo al señor Jaime Nebot, y en lugar de aportarle al partido, más bien está generando todavía más bien situaciones negativas que le están llevando a una situación crítica. El hecho de un poco todavía acaparar poder... Después de el desastre. Exactamente, y decir, aquí tenemos nuestros 3 o 4 candidatos, pero vamos a ver una opción afuera. O sea, la opción de Nebot hubiera sido, tenemos 3, 4 candidatos, se va a hacer unas internas, y de esos, el que salga le apoyamos y yo le apoyo. Porque es importante pensar en un tema del relevo también generacional. Y creo que igual el Partido Social Cristiano tiene, por ejemplo, algunas personas muy valiosas. Podrían relevar.
con poco de paciencia, capaz no con un éxito inmediato, pero que con paciencia, cosa que se ha perdido en la actividad política, ¿no? Esto de hacer una carrera, no, todos van a la presidencia, no les importa concejalía, no, a la presidencia. Claro, hecho. Pues yo diría, Francisco, que en este caso sí abrigaría, por el mismo caso, digamos, después de que en lugar de recoger esta votación, por ejemplo, pensemos en el caso de Quito, dejó abierto, digamos, ese espacio como para que el Lazo pueda de alguna manera ser la alternativa en Quito frente a Nebot, hablamos como de errores. Pues no quiero decir que el hecho de que haya buscado ahorita o esté hablando de un candidato, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, yo creo que no le ayuda. Yo creo que lo ideal, por ejemplo, en el caso de Lazo hubiera sido que busque un candidato o candidata mujer de Quito, para que de alguna manera la nombres tiene incluso en su propio movimiento que los representa. Claro, entonces yo les diría que incluso vea usted, Francisco, curiosamente ya no es el correísmo, sino son los propios líderes políticos que cometen errores y que el producto de sus errores están abriendo espacios para los errores de Lazo, están abriendo espacio para una candidatura que eventualmente puede ser capitalizada por otros Sonelhoner con un súper buen candidato que venga de la ciudad de Quito, de la Sierra. Veamos qué pasa, Francisco. Bueno, las cartas son estas, las que están, el análisis que ustedes nos han brindado. A ratos nos puede dejar descorazonados, pero también han aportado ideas de lo que se puede hacer. Queremos agradecer al doctor Simón Pachano y al doctor Sebastián Mantilla, con quienes hemos analizado el momento político y las circunstancias que vive el país en este momento. Muchísimas gracias a los dos, estaremos en contacto para avanzar en ese análisis y en lo que pueda pasar. Luego de este corte estarán ya con nosotros el doctor César Pazimiño y el doctor Manuel Baldeón. Enseguida volvemos. Con toda la fidelidad, un manejo informativo.